y creo que siguen enseñándonos de forma equivocada a la discapacidad como una enfermedad y no como una forma de vida. Entonces, esto me ha enseñado mucho, me ha hecho crecer mucho como persona y ha hecho crecer mucho a esta dirección general para poder retomar, para poder tomar las nuevas atribuciones que queremos que tenga esta Dirección General de Promoción de la Salud, que es la de vigilar que todas las políticas públicas, no solo las políticas de salud, sino que todas las políticas públicas tengan un enfoque de salud, enfoque de respeto a los derechos humanos y de atención a grupos de atención, valga la redundancia, de atención prioritaria, como son las personas que viven con discapacidad. Si mal no tengo entendido, hemos recibido ya críticas suficientes a la guía como para poder hacer algunos ajustes a la propia guía y mejorarla. Yo particularmente hice un llamado muy específico a las personas titulares de las secretarías de salud para que tengan la guía a la mano, para que tengan el directorio de personas intérpretes de lengua de señas mexicanas a la mano, para que lo conozcan todos los profesionales de la salud del sistema público. Y haré también un llamado a las asociaciones nacionales de hospitales privados para que también los hospitales privados lo tengan a la mano, para que todos y todas tengamos la atención que nos merecemos independientemente de las condiciones en las que vivimos, ya sea por identidad de género, edad, religión, condición económica o viviendo con alguna discapacidad. Estoy leyendo algunos mensajes que no se escucha muy bien el audio, se oye cortada y pausada en exceso. Intentaré hablar un poco más lento y más claro. Yo lo que quiero en esta dirección general es transmitir a todas las secretarías, empezando por la que en este momento represento ante la sociedad, en este momento frente a ustedes, para que se generen políticas de Estado en materia de protección de los derechos de las personas con discapacidad, para que estas políticas de Estado sean a nivel nacional, sean para todas las personas y sobre todo que sean como la vacunación, que si yo ahorita digo, ya no vamos a vacunar contra el sarampión, se me viene la gente encima. Entonces también que la interpretación de lengua de señas mexicana en la televisión sea un derecho y no un privilegio, que no sea un cuadrito como el tamaño que estamos viendo, sino que sea del tamaño suficiente de un país que piensa en todas las personas y no nada más en cumplir con un cuadrito. Ese es mi visión, ese es mi compromiso y agradezco a Movimiento 312 y a CONFE y a todas las organizaciones de la sociedad civil, a nuestra querida Katia de Artigues, que ahorita está sufriendo lo que nadie quisiera sufrir, a quien le mandamos un fuerte abrazo desde la distancia, con todo nuestro cariño.
muchísimas gracias por esta oportunidad. Y bueno, son 11:38, no sé cuánto tiempo tengamos en esto y este monólogo debe terminar, debe ser un multidiálogo para que todos y todas ustedes me puedan también decir cómo vamos y cómo podemos dirigir o redirigir esta nave que lleva por título Prevención y Control del COVID con visión holística, con visión de derechos de todas las personas y sobre todo de grupos de atención prioritaria. Muchas gracias. Gracias, doctor, qué amable, y muchas gracias por tu mensaje. Más bien invitarlos a que permanezcan aquí. Ahora vamos a tomar la palabra diferentes representantes de organizaciones de distintas discapacidades. Entonces, vamos a cederle la palabra a Daniel Maya, quien, dada su función cotidiana, pues tiene gran acercamiento con la comunidad, vive con una discapacidad auditiva, entonces él nos va a transmitir un mensaje respecto a la guía. Adelante, Daniel. Gracias a todos por la invitación. Solamente me gustaría hacer algunas aclaraciones. Yo no tengo discapacidad auditiva, soy intérprete de lengua de señas y mi participación aquí es ser la voz de los intérpretes de lengua de señas, no la voz de las personas sordas. Nuestra participación en esta guía, como bien lo decía el doctor Ricardo Cortés, fue gracias a la respuesta de los intérpretes de lengua de señas en la República Mexicana, a los cuales les quiero agradecer su disponibilidad. Se hizo un llamado para que se pudiera cubrir este servicio y lo trato de explicar brevemente. Lamentablemente, ninguna institución de gobierno hasta ahorita ha estado y está preparada para poder atender a las personas sordas porque no se cuenta con intérpretes de lengua de señas formados. Me gustaría hacer algunas precisiones. Cuando hablamos de un intérprete de lengua de señas, no estamos hablando de una persona que sabe señas, sino una persona que tomó formación como intérprete de lengua de señas. Son dos cosas muy diferentes. Quizás ustedes lo podrán comprender. No todo el que habla inglés automáticamente es intérprete o traductor del inglés. Tiene que recibir una preparación y una formación específica. Lamentablemente, en toda la República Mexicana, en todo el gobierno federal o estatal, no hay una preparación formal de los servicios de interpretación. Entonces yo creo que aunque ahorita el COVID tuvimos que hacer esfuerzos todos los intérpretes, sería bueno que el gobierno federal en cualquiera de sus instancias se preocupara por la formación profesional de los intérpretes de lengua de señas. Quisiera comentar también, por ejemplo, se dan muchísimos cursos en la República Mexicana, cursos de nivel 1, nivel 2, nivel 3 de lengua de señas, y quisiera que tuviéramos cuidado porque a veces se piensa y lamentablemente muchos funcionarios piensan que tomar un curso de 6 meses eso me convierte automáticamente en un intérprete de la lengua de señas, pero los cursos ni siquiera nos convierten en hablantes de la lengua de señas. Si uno quisiera aprender inglés y español, uno tendría que tomar muchos cursos y convivir con los hablantes del habla inglesa y pasan muchos años para que una persona pueda dominar el idioma y de ahí en adelante la formación de los intérpretes de lengua de señas. Esto lo comento porque me preocupa que en algunas instituciones toman un curso algunos funcionarios de 2 semanas, 3 semanas para poder atender al público en general o para las personas sordas. Digamos que la disposición es buena, pero no debemos de caer en el error de que con un curso de 3 semanas voy a aprender lengua de señas. Tendría que ser algo mucho más complejo. Cuando se lanzó esta convocatoria a los intérpretes de la República Mexicana era que pudiéramos apoyar a las personas sordas en esta emergencia de COVID porque en ningún hospital hay un intérprete certificado reconocido y tampoco se tiene el servicio de videollamada que se debería de tener como lo se tiene en otros países. ¿Cómo es este servicio? Y al cual agradezco a todos los intérpretes en la República que participaron. Una persona sorda llama por llamada, por un mensaje de WhatsApp al intérprete, el intérprete toma un teléfono alterno y se comunica con voz a la institución y se hace un enlace de 3 personas y esto ayuda para que las personas sordas puedan estar incluidas en todos los llamados de la situación de COVID, todo lo que es información, emergencia, a qué hospital deben ir, síntomas, etcétera, etcétera. También queremos agradecer a la Unión Nacional de Sordos de México, la comunidad de sordos, que colaboró con nosotros en la elaboración de esta lista.
quisiéramos comentar que esta lista no nada más fue quién quiere participar allá, sino que tuvo un filtro para que las personas que están en esta lista realmente tuvieran las capacidades y las habilidades necesarias para poder brindar el servicio de interpretación. Muchos compañeros tienen buen corazón, pero todavía les falta el nivel adecuado para poder interpretar, no están en la lista, solamente están en la lista las personas que tienen la habilidad, la competencia, porque en este caso sí estamos hablando de vida o muerte. Una mala interpretación, una pésima interpretación lleva a la muerte a cualquiera de las personas sordas o sus familiares. De ahí que esta lista, cuando se hizo la invitación a los intérpretes de la República Mexicana, se compartió con la Unión Nacional de Sordos de México, se hizo una evaluación y se seleccionaron a los intérpretes que tenían las mejores competencias. Lamentablemente apenas somos 24 estados y un aproximado de 53 intérpretes que estamos apoyando. Esperamos que muy pronto podamos cubrir toda la República. Sin embargo, con la tecnología, a través del mensaje de WhatsApp, cualquier estado, por ejemplo, Baja California Sur, que no tiene intérprete focalizado, seguramente hay intérpretes, pero no lo hemos focalizado, cualquier sordo ahí se puede comunicar a cualquier teléfono de la República y se puede hacer el enlace. Entonces, aunque somos 24 estados, la República completa está cubierta. Y con este llamado para que el gobierno en cualquiera de sus áreas pudiera no nada más poner el recuadrito o el buen recuadro, como dice el doctor, sino que pudieran tener un excelente intérprete en el recuadro para que sea eficaz. De nada nos sirve tener el mejor recuadro, pantalla media, si el intérprete no está preparado, si no tiene las habilidades necesarias. Agradeceríamos mucho, doctor, su apoyo y cualquier área del gobierno que nos esté escuchando para poder focalizar la formación de intérpretes de lengua de señas. Y con esto cierro el micrófono. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Pues voy a seguir de acuerdo al programa. Voy a hablar un poco sobre lo que está pasando en el ámbito de las personas con discapacidad intelectual, y lo hago pues en buena medida derivado por la función que tengo dentro de CONFE, que es la coordinación de 114 organizaciones, todas de personas con discapacidad intelectual y sus familias. Y bueno, pues quizá iniciar diciendo que CONFE, desde sus inicios, siempre ha soñado por tener una sociedad igualitaria, justa, con oportunidades para todas las personas y en especial para las personas con discapacidad intelectual. Tanto que forma parte de la visión de CONFE y de su misión, contribuir para el mejoramiento de la calidad de vida de esta población. A pesar de que tenemos más de 40 años trabajando en esto, quizá nunca imaginamos que viviríamos esta situación, esta gravedad de situación, a pesar de que las organizaciones y las propias personas, las familias, saben lo que es la discriminación, saben lo que es que lleguen al médico, que lleguen al sector educativo o laboral y que no haya oportunidades para ellos. Y a pesar de que sabíamos eso, jamás imaginábamos que las personas con discapacidad intelectual frente a la pandemia estarían tan olvidadas. Olvidadas sobre todo porque de primera instancia no había información para ellos. Las personas con discapacidad intelectual sabemos que tienen retos importantes y de una gran necesidad de apoyos para comprender la información que se genera alrededor de ellos y de ellas. Y cuando inician todas las acciones de gobierno e incluso de sociedad civil para hacer frente a la contingencia, hay un vacío importante y una invisibilización hacia su necesidad para comprender cómo vivir la pandemia. Hemos tenido casos de personas, testimonios, en donde al inicio la preocupación mayúscula pues había sido sobre todo en el último estudio que hicimos hace un par de semanas, donde aplicamos un cuestionario a familias y a personas con discapacidad. La prioridad era atender la salud, pero no tenían idea realmente de qué era atender la salud en este contexto del COVID. Hoy, de manera muy desafortunada y con toda la crisis económica que se viene por delante, este tema de el atender la salud ya no está siendo prioridad. La prioridad en realidad hoy para las familias es ver qué van a hacer para generar ingresos económicos que les permitan sostener sus familias, en el mejor de los casos,
continuar con que sus hijos vayan a la escuela o vayan a centros de capacitación laboral. Y la última de las cosas que están observando es el atender la salud. Y lo decimos de manera muy desafortunada y porque creemos que también sigue correspondiendo a la ausencia de información en formatos accesibles, con pictogramas, que respondan a las necesidades de accesibilidad cognitiva de este grupo de la población. La información que tenemos es organizaciones que se encuentran sobre todo en zonas urbanas y en algunos casos zonas rurales. Tenemos la preocupación de qué pasa en las comunidades a donde la condición de pobreza hace muchísimo más difícil el acceso al ejercicio del derecho a la salud y más en este momento. Nuestro llamado obviamente pues estaría en el sentido de que la Secretaría de Salud haga lo necesario, sensibilice de tal manera a los médicos, a las médicas, al doctoras, al personal de salud, sobre estas características de la población con discapacidad intelectual y pueda proveerles lo necesario para que ellas también, en la medida de lo posible, se hagan cargo de su cuidado. La otra cuestión que también es importante resaltar es qué va a pasar una vez que termine la contingencia. Parece ser que nos ha ido ganando el tiempo y entonces hemos tenido que actuar una cosa sobre de la otra. Cuando todavía no termina una cosa ya estamos, ¿no? Cuando no hemos terminado apenas una guía, ya estamos con el siguiente. Y para la discapacidad intelectual, sobre todo para sus familias, habrá que considerar que no solamente es la salud lo que es la prioridad, decía hoy, sino otras cuestiones. Entonces, si hoy estamos hablando de salud para personas con discapacidad, nuestra pregunta y nuestra solicitud es, ¿qué seguirá haciendo? ¿De qué manera podemos seguir colaborando con el sector salud para que esta población, ellos también participen? Que sean las propias personas con discapacidad intelectual quienes puedan acercarse a estos grupos de trabajo y puedan decir claramente cómo viven esta condición de la enfermedad COVID. Sabemos que el artículo 25 de la Convención habla acerca del derecho a la salud y el derecho a la salud inclusiva. Tenemos un gran reto. El tiempo nos alcanzó. Siempre pensamos que la Convención era algo que parecía una utopía y hoy ya no puede ser una utopía. Tenemos que encontrar las maneras en cómo sociedad civil y el sector oficial pueda convertir de una vez por todas en acciones concretas que no sean aisladas, que no sean emergentes y que no sean casuales, sino que realmente consideren las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias en todos los ámbitos de la sociedad. Muchas gracias, doctor Ricardo. Y yo, pues después de dar este mensaje, seguramente que Laura Bermejo sumará algunas otras ideas. Listísimo. Muchas gracias, Gaby, por la introducción. Y bueno, me pasan la estafeta para que de carácter general pues hablemos de los requerimientos que se plantearon en esta guía para la atención de la población con discapacidad motriz. Bueno, mencionarles el objetivo de la charla de hoy, entiendo, va pensada en organizaciones de la sociedad civil y en personas con discapacidad, en redes de apoyo y también en personas de apoyo de asistencia. Entonces, justamente invitarles a que conozcan la guía, porque justo uno de los objetivos con los que se planteó, pues justo es esto, dar a conocer las medidas de protección, vigilancia y cuidados con motivos de la COVID-19 que deben adoptarse respecto a los cuidados y atención de las personas con discapacidad, esto a cargo de ellas mismas de manera autónoma, de sus familias, de las redes de apoyo y de personal de asistencia. Un tema también central es que debemos entender y reconocer que la discapacidad siempre trae beneficios colaterales a la población en general. ¿En qué sentido? Una de las estrategias o herramientas que se plantea a través de esta guía es hablar de la transversalidad de acciones a través de la accesibilidad. Por ejemplo, el que tenemos el derecho a la información, pero que ésta sea de carácter oportuna, pertinente, difundirla a través de formatos accesibles, con lenguajes sencillos, sin tecnicismos, fácil de comprender y con ideas concretas. Esto es útil a la población con discapacidad, ya nos mencionaba Gaby algunas de las herramientas,
pero pensemos también, por ejemplo, en las niñas, los niños, los adolescentes, las personas no escolarizadas que cuando reciben el mensaje, la enfermedad no discrimina en el caso del COVID y es importante que todos y todas las personas de la población conozcan cuáles son estas medidas. También es importante, y lo mencionamos en la guía, al incorporar estos mensajes de atención sobre el o la COVID-19, que las personas con discapacidad reforzarlo. Tienen igual valor y dignidad, así como los mismos derechos que toda la población, y no se les puede negar, ni se les debe negar el derecho a la salud en igualdad de condiciones. Esto es tarea ahora, presente, pasada y futura, ¿no? Entonces no debemos de olvidar este detalle del acceso a la salud. También otro tema que centramos en la guía es difundir las medidas de higiene y limpieza que aplican para las personas con discapacidad, en especial en el caso que me toca de discapacidad motriz, hablar del tema de las ayudas técnicas, pero también ayudas técnicas en una perspectiva pues de un lenguaje coloquial y útil, ¿no? ¿Qué pasa con las personas con discapacidad motriz, usuarias de silla de ruedas, que por determinadas características no pueden guardar el aislamiento voluntario en casa y tienen que salir? ¿Cómo es desde la comunicación y la información? Cuando, por ejemplo, se suben a su coche, tienen que armar y desarmar su silla de ruedas porque lo hacen de manera autónoma y, por ejemplo, qué medidas deben de tomar en el auto para la limpieza, pues de estas llantas, elementos de la ayuda técnica que están en constante interacción con las aceras, con los asfaltos y pues que tienen que regresar a su vehículo y después a su casa, ¿no? ¿Cómo se hace esta limpieza? Otro tema también importante es que hablemos de la diversidad de los tipos de discapacidad. Romper, estamos en 2020 y no podemos seguir con estos estereotipos en imágenes, en comunicaciones oficiales, particulares. Cuando se habla de discapacidad, únicamente ver a la persona usuaria de silla de ruedas con su cobijita y con 10 personas apoyándolas, ¿no? Debemos avanzar a pensar en este tema de la discapacidad en general desde una perspectiva autónoma, independiente, lejos de estos estereotipos de superhéroes, pero sí desde las personas que hoy en día lo hacen de manera activa y autónoma. También otro tema importante es alejarnos de este concepto y esta regresión a la perspectiva médica de la discapacidad. Si bien el tema del COVID es tema médico, pero que no pensemos que la situación de mayor riesgo de contagio es la discapacidad. Si bien es cierto, la discapacidad tiene algunas condiciones que generan el riesgo de contagio a la persona con discapacidad, pero per se la persona tiene el mismo riesgo que cualquier otra y necesita medidas de accesibilidad, sea cualquiera el tipo de discapacidad que presente, para su atención en un sistema de salud. Un tema también importante y que hemos bajado la guardia, al menos en México, ya vivimos diversos sismos, que por citar el del 85, el del 2017, y teníamos diversas acciones para atención no solo a la población con discapacidad, y lo reforzamos ahora también en esta guía, en el pensar en un plan de emergencia. ¿Cuántos de nosotros en casa, desde la responsabilidad que tenemos en nuestros hogares, tenemos un plan de emergencia para la epidemia? Sabemos a qué teléfono llamar, sabemos qué medidas hacer, sabemos a quién recurrir en el caso de que se necesite un apoyo o una asistencia personal, y en esta guía justo citamos esos requerimientos. También es importante, bueno, hablar desde lo más básico, como garantizar el acceso de las personas con discapacidad a los espacios que tienen para su aseo personal, pero lo han citado varios autores y lo mencionaré. El o la COVID no nos demuestra un sistema de salud roto, nos demuestra cuáles son nuestras carencias que tenemos en diversos sistemas como es el de salud, y cómo el tema de la atención a las personas con discapacidad sigue siendo una deuda pendiente, ¿no? Hemos hablado muchísimos años del tema de la accesibilidad y hoy, por ejemplo, nos seguimos enfrentando a que a veces ni las personas con discapacidad en sus propios espacios, en sus domicilios, en las instituciones donde se lleva a cabo el cuidado de la persona, pues se cuenta con lo más básico como un área de aseo personal accesible, ¿no? Entonces también esto debe ser un compromiso tanto en lo particular como en lo externo, para que ahora que terminemos estas medidas de aislamiento voluntario, pues retomar y nos da la oportunidad de pensar en espacios accesibles antes, fuera y después de casa, ¿no? También creo que otro tema importante es salirnos de este concepto en donde todas las personas con discapacidad siempre llevan a alguien de apoyo. No es así. Mucha de nuestra población con discapacidad en México no tiene personas que lo acompañen, no tienen, en su caso,
personal de asistencia o de cuidado, y lo que hacen es que justamente lo realizan de manera independiente, lo realizan de manera individual y lo realizan en el cual pues las personas tienen que salir de su domicilio para seguir las actividades de la vida diaria y, por ejemplo, invitarlos a pensar en estos conceptos de familias que incluso son monoparentales o monomarentales, en donde la madre o el padre son las que se hacen cargo del hogar de manera individual. Y por último, para ir cerrando la participación para efectos de nuestro tiempo, otra de las grandes aliadas en esta participación de la guía pues fue CONAPRED. Agradecer también a todo el equipo de CONAPRED y justo pues hablando de estos temas de cómo aplanar la curva en el tema de la discriminación, ser muy consciente que se ha incrementado el tema de las quejas de quejas respecto de la violación a los derechos de las personas con discapacidad por la falta de accesibilidad, la discriminación, y que tenemos 12 años ya con una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en la cual no es una realidad para muchas de las personas, y pues tenemos también que asegurarnos que ahora esta pandemia nos permita que al salir y retomar y volver a nuestras calles, pues logremos darle este compromiso de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a las personas. También invitarnos a pensar que no todas las personas podemos permanecer en este aislamiento voluntario y que esto no debe ser motivo de discriminación, de abuso o también de algunos ataques a las personas, porque finalmente no todos, y también esto nos lo está demostrando la pandemia, en especial en nuestro país, una zona de privilegios, en donde todos y todas, pues a veces juzgamos quién o no puede permanecer en casa, pero la pobreza, la falta de acceso de muchos derechos a las propias casas, pues también sirve para mostrar un reflejo de que no todas y todos estamos viviendo la pandemia en las mismas condiciones. Y cierro agradeciendo también a las organizaciones de la sociedad civil que han seguido la lucha. ¿Por qué? Porque el tema de la discapacidad y las condiciones de la calidad de vida deben avanzar y muchas de las organizaciones han salido al quite dando teletrabajo, dando servicios de rehabilitación y dando también un acompañamiento o apoyo psicológico a través de las plataformas de internet, a través de los teléfonos, a través de las llamadas, y pues esto es también muy importante para la atención de las personas con discapacidad, porque insistir que cuando regresemos a las calles, ojalá sea con un mayor tema de accesibilidad, con una mayor atención, y citar que la discapacidad sigue siendo una deuda pendiente, pero debemos de pensarla en esta mira transversal. Gracias, Confe, por seguir abriendo estos espacios. Gracias también a las autoridades, Secretaría de Salud, CONAPRED y CONADIS, que se sumaron a este trabajo colectivo de las organizaciones, reconocer a Movimiento 312, pero también a otras y otros aliados fuera de diversos colectivos, como son COAMEX, como son La Discapacidad Nos Une, algunos defensores y defensoras de derechos humanos que retroalimentaron esta guía, porque eso también es lo que nos hace falta mucho como sociedad en el tema de discapacidad, empujar todos el tema de una manera unida y pensando en una colectividad y bien común. Gracias, Gaby. Cierro micrófono. Gracias, Laura, qué amable, muy, muy contundente el mensaje. Y bueno, pues ahora le vamos a ceder la palabra a Alma Leiva para que la voz de personas con discapacidad múltiple. Adelante, Alma. Gracias, Gaby. Y gracias a todos por la invitación y estar presentes en este momento tan histórico para nuestro país. Quisiera comentarles que pues represento a esta población, la múltiple discapacidad, con la institución CEMDIS, pero que también está aliado a SOMAS y Perkins México, y que juntos hicimos nuestra aportación al granito de arena a esta guía. Lo importante, creo que una de las situaciones a visualizar es que las personas con discapacidad múltiple y sordoceguera, que son los dos ámbitos que quisiera abordar, no son una suma, ¿verdad?, de discapacidades, sino son discapacidades únicas que implican apoyos muy específicos para cada persona. Y que por esa razón debemos tomarlas en cuenta
y que no en este sector salud no los dividan, ¿verdad? Porque los atienden porque la situación médica, pero si es porque no ven o porque no caminan o porque los segregan. Entonces sería importante que se tomara en cuenta qué es esto, ¿no? Es una discapacidad única y que por lo tanto requiere apoyos muy específicos. También requieren un sistema de comunicación también muy específico. Sí nos ayuda, nosotros le llamamos una comunicación total, ¿verdad? En la que va implicada la lengua de señas mexicanas, pero también pictogramas, o sea, nos apoyamos de todos los elementos posibles para que la comunicación sea efectiva. Y también tomamos mucho en cuenta a la familia. Aquí la connotación de apoyo familiar es muy importante porque muchos de nuestros alumnos o de nuestras personas que atendemos requieren forzosamente el apoyo de otra persona. Son independientes en ciertas medidas, pero requieren, son de custodia o son de apoyo necesario con el familiar. Entonces aquí hablamos de esta dualidad, de cómo atender tanto a la persona con múltiple discapacidad o sordocieguera y cómo apoyar a la familia o cuidador primario o al intérprete en el caso de la sordoceguera. Estar conscientes que me encanta que el doctor Ricardo comente que la guía pues es un documento vivo y perfectible. Claro, eso nos da la oportunidad de ir mejorando porque la vida nos está poniendo este camino sinuoso en el que día a día nos enfrentamos a situaciones nuevas en las que tenemos que reaccionar. Entonces, estar conscientes de que estas guías son solamente un instrumento, ¿verdad? Para ayudar a estas personas de la salud, para recibir a los pacientes con discapacidad múltiple o sordoceguera. Esto no quiere decir que supla, ¿verdad? Al cuidador primario. Nosotros vislumbramos a la hora de que, por ejemplo, alguno de nuestros chicos tuviera la necesidad de entrar a uno de estos hospitales en forma aislada, o sea, con el aislamiento, ¿qué va a pasar con la familia? ¿Cómo le va a dar el apoyo necesario para que él entienda lo que está sucediendo a su alrededor? Porque muchas veces ellos no lo entienden de la misma forma que pudiéramos nosotros entenderlo. No es fácil decirle, estás enfermo, vas a entrar a un hospital, porque muchas veces no saben el aspecto del entorno. Entonces, los agentes de salud deben de acercarse de una manera pues más cálida, ¿verdad? Mostrarles, si no es la comunicación no es efectiva en forma verbal, pues mostrarles algún objeto que tengan a la mano, que ellos conozcan como parte de los médicos. El cambio de rutina para ellos les afecta demasiado. Entonces, ya tener de antemano aspectos muy, muy característicos como los objetos para darle a entender que pues ya no va a estar en la casa, sino que va a estar, por ejemplo, en un hospital. La pauta básica va a ser la comunicación, eso sí, indudablemente, pero repito, regresar a esta comunicación total, donde pues sí requerimos de que el sector salud esté capacitado. Hablaban ahorita de pues precisamente de la lengua de señas mexicanas, de esta cuestión de los pictogramas, entonces que cada vez se informen más sobre todos los mecanismos que tienen al alcance para esta comunicación efectiva. Entender que las reacciones y las respuestas de los chicos con múltiple discapacidad pueden ser a veces no verbales y entonces que hay que estar observando su manera de reaccionar. También sus tiempos de respuesta son mucho más lentos, entonces darles el tiempo para responder. Claro que eso nos preocupa, porque en caso de emergencia las cosas son rápidas, ¿verdad? Se viene todo en forma veloz y no dan oportunidad de que ellos entiendan ese proceso tan rápido. Ajá, entonces
es complejo, pero creemos muy, muy necesario. Entonces, tenemos como dividido este aspecto en 3 puntos, ¿no? O sea, sabemos la prevención que va dentro de la parte familiar, qué es lo que debe de hacer, las instituciones, cómo debemos reaccionar ante esta situación y que conlleva pues todo lo que la sociedad ya sabemos que va en medidas de prevención, las ayudas de higiene, cómo toser, cómo estornudar, pero sabemos que la población con múltiple discapacidad muchas veces no tiene ciertas tolerancias, por ejemplo, a cubrebocas, a aspectos en su cuerpo. En la parte de toser o de tocar su cuerpo, pues ellos se exploran constantemente. Entonces, la higiene se debe duplicar, triplicar. Que tengan, por ejemplo, ellos mismos su propio kit de aseo sería importante, como el gel antibacterial, las toallas desechables, etcétera, para que no tengan que hacer uso de otras personas. La otra sección podría ser la parte de la cuarentena, ¿no? O sea, donde ellos no van a entender por qué están nuevamente en su casa, donde no tienen su rutina de ir a la escuela, a sus clases particulares, si es que las tienen, sus terapias, etcétera, y que hay chicos que tienen o sea, tienen mucha frustración por ese aspecto, ¿verdad? Entonces se vuelven un poco inquietos, agresivos. Muchos nos pueden apoyar las personas que tienen autismo, ¿verdad? En el que ahí es necesario hacer una rutina breve de salir a la calle para que ellos nuevamente respiren, se olviden de esas 4 paredes que es su casa y regresar al entorno para estar más tranquilos. La otra es que el cambio de conducta, todos sabemos que los adultos en este momento de crisis estamos también con un grado alto de ansiedad. Nuestro estado de ánimo es transmitible a nuestros hijos y en el caso de la múltiple discapacidad a nuestros alumnos. Entonces, el que nosotros podamos atender nuestra ansiedad también va a ser reflejo hacia la ansiedad de las personas. Y por último, esta cuestión de la hospitalización, que a todo mundo nos preocupa en caso de que alguno de nuestros chicos entren a hospitalización. ¿Por qué? Porque sabemos que puede ser de manera aislada y que ellos no van a identificar el proceso. Ellos han sufrido desde muy pequeños todo un proceso en el sector salud de operaciones, de estar mucho tiempo en hospital. Y por lo tanto identifican hasta por el aroma el que van a entrar a una situación de estas, pero el que no saben por qué, ¿verdad? Y por qué no va a estar su mamá, que generalmente ha estado, etcétera. Entonces es importante tomarlo en cuenta. Nosotros sugerimos para este aspecto un formato, un tipo cuestionario que tuvieran todos los hospitales, en el que en caso de que llegara una persona con múltiples discapacidades sordoceguera, sea entregada al cuidador y sea llenado para que tenga la información básica de cómo se comunica, cómo se traslada, en qué es autónomo, en qué es dependiente, para que pueda haber más fácil una comunicación entre los médicas, con las familias. Es importante también tranquilizar a los padres porque ellos también sufren de esta ansiedad postraumática, diría yo, como vivieron todo el proceso desde el nacimiento o desde que la adquisición a la discapacidad, ya ellos están con un elemento extra de angustia. Ahorita, por ejemplo, tengo familias que pues no quieren, es obvio y lógico que debe de ser, no salir de su casa en ningún momento y que pues no quieren llegar a las instituciones si no hay la debido puntos de seguridad. Entonces creo que es súper importante. Pero también tengo ya también familiares que están enfermos, que están en custodia en casa
y que pues no hay ni manera de apoyarlos, ¿verdad? En el que no tienen otro tipo de apoyo de familia y que pues requieren medicamentos, que la gente pues sabe que están enfermos, entonces no se acercan, en el que hay que trasladarse. Entonces hay muchos aspectos que tomar en cuenta, no solamente para este sector, sino para la población en general con la discapacidad. Y creo que no quisiera también ahondar mucho en la sordoceguera, porque Ernesto nos va a hablar de la parte visual y entonces ahí veremos pues las higienes en el bastón, en los documentos en braille, etcétera, que pues también son necesarios. No sé, termino mi participación comentando que agradecemos el sector de la múltiple discapacidad haber sido tomados en cuenta para esta guía, que es esencial y que pues solamente pues muchas gracias y estamos en contacto. Cierro con esto mi micrófono. Gracias, Alma, muy qué amable. Ceci Guillén. Adelante, Ceci. Tu micrófono, por favor. Hola, sí, ya, Listo. gracias. Muchas gracias por el apoyo. Perdón, Ceci, que nada más quisiera acotar a nuestros siguientes ponentes. Recordad que tenemos 10 minutos, nos hemos extendido, quizá un poquito más, pero les voy a indicar si ya se exceden bastante más de ese tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, Ceci. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, dar rápidamente el agradecimiento a nuestros anfitriones, a celebrar que está aquí el doctor Cortés. Y bueno, aquí toman los tiempos porque soy una persona con discapacidad psicosocial y no es nuestro espacio más natural para participar y celebro que Confe se tome estas dinámicas y que nos incluya sabiendo que a veces requerimos más tiempo para organizar nuestras ideas. Entonces me voy ahorita al fondo. Voy a aclarar primero que la voy a dividir en dos partes. Van a ver por qué. Y me voy a tomar primero ese tiempo para hablar de discapacidad psicosocial. Bueno, pues una cosa que hay que recordar siempre es que entre todos los derechos que tiene la Convención sobre nuestros derechos de personas con discapacidad, es que no estaba muy claro qué significaba, pero es el del artículo 11. Y es que fíjese, doctor Cortés y toda nuestra audiencia, que lo que tenemos es derecho a sobrevivir. Qué fuerte, porque en caso de pandemias como esta misma, de epidemias, de desastres humanitarios, de cualquier tipo de conflicto armado, las personas con discapacidad tenemos derecho a sobrevivir. Y eso quiere decir que tenemos que estar ya previstos en cualquier plan de emergencia que tenga cualquier secretaría de gobierno o cualquier otro ministerio de apoyo. Entonces, bueno, empezamos por ahí. No es nada más el derecho a la salud, es el derecho a sobrevivir. Y esto es una cuestión que no tenemos que perder de vista. Y ahorita voy a destacar un aspecto de la guía. Desde la perspectiva de las personas con discapacidad psicosocial, una medida ajustada, pero bastante tibia, es decir, que las personas con discapacidad, pero que no tenemos casa, tendríamos que tener cerca las medidas de apoyo para cuidarnos en esta contingencia, pero a esta guía lo que hay que es aportarle algún anexo donde diga, bueno, cuáles son esas medidas y a dónde vas y acudes, porque además cada entidad y aquí mismo cada municipio de nuestra ciudad tiene diferentes apoyos o carencias con respecto a nuestras necesidades. Ahora, una cosa que está muy bien escrita en la guía es que está hablando de facilitar los medicamentos para las personas cuya opción sea tomarlas. También hablar de los suministros médicos, que no deben ser sin consentimiento, pero todavía es una palabra muy tibia, como es decir, hay que evitar el internamiento forzado. Pero la guía pudo haber sido contundente y decir se prohíben, porque la tortura que constituye este internamiento forzado no está justificada nunca, y menos en contexto del artículo 11. Ahora, bueno, ¿qué pasa? Que en toda esta guía lo que nos pone en evidencia es que nos falta trabajar capacidad jurídica, que es un gran pendiente, entonces no todo es salud. ¿Qué queda pendiente? Reformar, desde la Secretaría de Salud pueden tomar ese liderazgo de justo la reforma a la definición de personas con discapacidad psicosocial, porque hoy no nos define a nosotros, es una cosa que no se está haciendo desde el colectivo y esa es una carencia en participación que ya estaba antes. ¿Qué tendría que tener esta nueva definición? Retomar la dignidad de la persona, celebrar la diversidad de quienes somos, porque además desde esa celebración de la
no tendríamos esas comunicaciones que hoy se están dando muy desafortunadas, sobre todo de parte de médicos, que están hablando de una posible epidemia de salud mental, se van a disparar las enfermedades mentales. Todo eso hablar desde el modelo médico, y insisto, no celebra la diversidad del colectivo que yo represento en este momento. Y sobre todo hay que cuidar mucho el tema del estigma, porque no somos la condición indeseada, somos una diversidad y tenemos nuestra dignidad. Todo esto nos lleva a pensar rápidamente en que nuestra legislación de salud mental lo que genera son espacios de exenciones a los derechos, y entonces tenemos el consentimiento informado sustituto, que nos quita derechos a nosotros, normas mexicanas donde están hablando de los internamientos, que es absurdo que este tipo de violaciones a los derechos humanos estén en la norma de más ínfima categoría cuando estamos hablando de jerarquías legales. Entonces, todo eso es un pendiente, y cuando estamos hablando de todo este tipo de documentos, pensar que hay una voz propia de la comunidad a la cual, insisto, en este momento solo represento, y cuando decimos nada sobre nosotros, sin nosotros, como comunidad de personas con discapacidad psicosocial, asumimos la responsabilidad de que estamos hablando por las personas psiquiatrizadas en cárcel o psiquiatrizadas en esos internamientos privados o públicos, pero que no son carcelarios. Y con esto rápidamente cierro parte sobre discapacidad psicosocial, porque voy a aprovechar que está usted aquí, doctor Cortés, para comentarle que de la demanda de amparo que se presentó por la comunidad sorda, por un detalle que en ese momento yo creo que nadie tenía a la vista, y era justamente la cuestión de la interpretación de lengua de señas, aunque Daniel Maya se ha referido con esto con mucha sapiencia, porque él es experto en el tema. Yo de lo que sé es de cómo exigirlo legalmente, y tuvimos que presentarnos en juicio de amparo. Pedíamos qué cosa, un detalle técnico que nunca pasó por decisión del juez, que era estas cuestiones del tamaño del recuadro del intérprete. Eso qué bueno que ya está salvado. Pero no era solo lo único que se estaba pidiendo. En particular, cuando se ordenó que hubiera intérprete, cuando hablamos de que hubiera un intérprete de lengua de señas, el juez ordenó que fuera en todas las comunicaciones oficiales, y desafortunadamente se entendió que solo era en las conferencias de salud, y esto es para todo lo que es oficial, porque todo es, como dije, no, pues, todos tenemos derecho a sobrevivir, y esto viene desde el artículo 11 de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad que mencioné en un principio, porque es el derecho a sobrevivir del que estamos hablando. Ahora, tenemos que hablar también del dinero, porque esto, aunque no nos guste, es un tema económico, y los centros de relevos que hoy no está implementando ninguna dependencia, que genera un espacio de certeza laboral por un lado, pero sobre todo de una economía para hacer esta distribución de servicios en todas las redes de servicios del país, públicas, incluso privadas. Y entonces, de esta manera, entre los centros de relevos, se puede hablar de otra economía acerca de la interpretación de lengua de señas, y esto me lleva al otro punto, la participación de las personas en estos servicios. ¿Por qué? Porque aunque por un lado haya todo un contexto de ética laboral y de expectativas de los prestadores de los servicios, es que también la interpretación en contexto de la convención lo que es un servicio de apoyo, y los servicios de apoyo a las personas con discapacidad tenemos ya 2 instrumentos de la ONU donde nos dice para qué son y cuál debe ser su regulación, y esto lo que dice es la observación general número 7 de los aspectos de la ONU, y también el informe de apoyos de la relatora especial sobre discapacidad, la señora Caterina de Bandas, donde lo que nos dice es que la persona con discapacidad es quien retiene el control de los apoyos y que debe legislarse sobre la calidad de los servicios, y en esa legislación y en ese reordenamiento de los servicios de apoyos deben participar muy ampliamente todas las personas sordas. Estamos hablando de no consultar a una sola organización, o por más que tenga representación nacional, tiene que ser una consulta abierta, amplia y pública. No puede ser una cuestión que pueda hacerse sectorialmente, porque entonces pierde todo el sentido y el cumplimiento a la convención por ese detalle que no es menor. Esto que pasa también, que a veces no tenemos claras las cifras de cuántas son las personas usuarias de tal o cual servicio, y esto a lo mejor no es una cuestión que sea solamente una falencia de la Secretaría de Salud, pero tiene, porque la Secretaría de Salud permite que INEGI no le presente mejores cifras. Hoy por hoy INEGI se quedó a la mitad, se quedó parco en su levantamiento del censo por las cuestiones del COVID,
pero ya de por sí ese censo ya venía incompleto porque estaba indagando por usuarios de auxiliares auditivos y no indagando sobre personas usuarias de lengua de señas mexicana o sus variantes, que las hay. Que salud no va a tener el mejor insumo y el salud debería estar hoy empujando que las cifras sean los más diversidad y a la riqueza cultural que representa la lengua de señas mexicana. Hoy ya tenemos un amparo abierto por la cuestión de la interpretación de lengua de señas, pero no tiene ningún sentido hacer todo litigioso si podemos llevar una mejor comunicación y plantear necesidades específicas en estos espacios, y en ese sentido, pues me encanta pensar que el doctor Cortés hoy pudiera abrirnos un espacio para hablar directamente sobre los aspectos que no tiene por qué decidirlos nada más un juez, ya tenemos abierta la demanda, pero si tenemos una comunicación más horizontal, si es el juez el que esté dando decisiones y teniendo que empujar a que el juez los haga, si la Secretaría de Salud tiene esa apertura con los usuarios sordos, en particular los que ya tienen la demanda de amparo iniciada y la que vamos a tener sobre las cifras del INEGI, pues sería muy interesante porque se pondría a la altura de un estándar que hoy sí está cumpliendo la OMS. Le cuento rápidamente que en la Iniciativa Especial de Discapacidad sobre Salud Mental, esta tuvo una reunión en Ginebra y estuvimos invitadas personas con discapacidad psicosocial como oradores para el evento que hizo la OMS. ¿Qué otra cosa está haciendo la OMS? Está actualmente trabajando en su informe mundial de salud mental y estamos participando personas con discapacidad psicosocial en esta redacción del documento. Claro, nunca somos profetas en nuestra tierra, pero doctor Cortés, si la OMS está generando este estándar, deberíamos verlo también en nuestro país aplicado en esto que nos está presentando el COVID como área de oportunidad y sobre todo como una práctica que puede estandarizarse porque pues, los expertos por experiencia vivida somos nosotras las personas con discapacidad psicosocial y pues bueno, esto pondría a la Secretaría para relatar mejores prácticas, que no las ha habido, hicimos un seguimiento al informe que rindió México ante la ONU sobre discapacidad y estamos hablando de cuestiones que no están necesariamente a la altura de las necesidades de las personas con discapacidad ni de los estándares que ya están fijados. Ceci, si puedes ir cerrando tu intervención, por favor. Sí, el cierre es justamente acerca de esto, ¿no? Como dije en un principio, el artículo 11 de la Convención nos habla del derecho a sobrevivir, el 4.3 de nuestro derecho a participar, y tenemos derecho a participar a decir cómo queremos sobrevivir en esta nueva figura que hablan de la nueva normalidad. Hay que evitar que sea capacitista y que sea cuerda. Sí. Me parece que tu señal no se escucha bien tu voz, Ceci. Quizás sea la señal de tu teléfono o de tu... Listo. Tal vez es mi internet. Muchas gracias. Es nada más terminar con esto. Muchas gracias. Gracias, insistir en Ceci. que el tema de la participación es importante. Así es, efectivamente. Gracias, Ceci. Ernesto. Cierro mi micrófono. Por favor, gracias. Bien. Muchas gracias, Gabriela. Pues buenas tardes ya a todas, a todos quienes nos acompañan en esta transmisión. Saludo a todos los panelistas que han ya participado. Y bueno, pues muchas veces ser el último no ayuda mucho a decir algo nuevo en algunos aspectos, pero creo que en el de la discapacidad visual, que es el tema que me corresponde, sí será, y remataré con algunos otros comentarios. Cuando hablamos de discapacidad visual, tenemos que entender que encontramos que hay personas ciegas o con discapacidad visual que no tenemos restos visuales suficientes para poder valernos por nosotros mismos a través de la captación de imágenes y demás información visual. Cuando hablamos de personas de baja visión, estamos tratando de identificar que son aquellas personas que aún con el apoyo de elementos alternos, como pueden ser anteojos, lupas, telescopios, magnificadores, no les es suficiente a esas personas para poder hacer una vida cotidiana sin la necesidad de poder contar con otro tipo de apoyos. Contando o planteando este tema, me queda claro que tenemos que identificar que la guía lo que buscó en el caso de las personas con discapacidad visual era identificar los requerimientos que particularmente tenemos por el hecho de que
nosotros utilizamos a partir de una deficiencia de esta naturaleza, utilizamos importantemente nuestra capacidad auditiva y táctil. Es así que entonces corremos serios riesgos con esta pandemia. ¿Por qué? Porque requerimos que todos los elementos que nos rodean y que constantemente los estamos tocando se encuentren en condiciones higiénicas importantes. Estamos hablando de puertas, estamos hablando de mesas, de escritorios, en las calles, muchos elementos mobiliarios se requieren que siempre estén lo mejor aseados, y esto no es fácil. Me decía Alma Leiva, efectivamente el tocar un libro en braille lo utilizamos con el tacto y requiere muchas veces de que esté lo más higiénico posible. Esto no siempre va a suceder porque interactuamos socialmente, entonces implica que estemos siempre como muy cuidadosos de tener a la mano elementos que nos permitan a nosotros estar siempre lavándonos las manos, utilizando gel, etcétera, ¿no? Las familias tienen un papel importante aquí porque pueden coadyuvar a que su entorno de una persona con discapacidad visual esté lo más suficientemente higiénico. Hago un llamado sobre todo a las personas con discapacidad visual menores, niños, niñas, adolescentes, que requieren todavía muchas veces del apoyo de las familias, a que precisamente es donde se tome más en cuenta esta necesidad de apoyo. La información es un aspecto fundamental para las personas con discapacidad, que tengamos elementos de apoyo que nos permitan accesar a la información en todas sus vertientes. Si es por televisión, pues que cuando se den los mensajes se utilice una descripción tal de lo que se está proyectando en televisión o en una computadora, para que la persona tenga verdaderamente el conocimiento de esos detalles que muchas veces, aquí lo tenemos en pantalla, pues sí, pero ¿qué dice? ¿Qué es lo que están observando? Pues quien hable, que tenga la posibilidad de tener presente que hay que ser muy descriptivos. Si es un documento, pues que esté en Word, que esté en un formato accesible. La radio es un elemento importante para nosotros en ese acceso. Me parece que hay que utilizar mucho para la persona con discapacidad visual un elemento como es la radio. ¿Qué es lo que hay que hacer en la comunicación ya en un centro de salud? Pues y lo digo no solamente del caso de la persona con discapacidad visual, sino en lo general, siempre dirigirse a él. Las respuestas, las preguntas, los tratamientos, cómo interactuar es con la persona con discapacidad, independientemente de que vaya con un acompañamiento. Siempre hay que tratar de identificar que al paciente es a quien se le aborda, pues a la persona con discapacidad como paciente hay que abordarla. Indudablemente que se requiere cómo movilizar a una persona con discapacidad visual. En este momento, ante estas circunstancias, hay que movilizarlo, hay que caminar con él, que él lo tomen del hombro al guía, a la persona que lo va acompañando, para que no haya contacto con brazos, no haya contacto con las manos. Indicarle muchas veces en dónde se encuentran los servicios, apoyarle, brindarle los servicios que pueda hacer para el acompañamiento, los medicamentos. Hoy por hoy la mayoría de los medicamentos no están etiquetados en el sistema braille, que requieren pues que el médico sea muy claro en qué medicamentos se requieren en los establecimientos farmacéuticos, en la familia, indicar claramente a la persona con discapacidad visual: este es el medicamento que se llama tal y hay que tomarlo de esta forma, y ya nosotros veremos cómo, tocándolo, viendo su textura del medicamento, apartándolo, teniendo una serie de elementos que pueda uno permitir saber cómo hacerlo. La guía es muy rica en ese sentido y nos habla de muchas otras cuestiones, el manejo de nuestras ayudas técnicas. Hay que mantenerlas limpias. Los bastones, por su naturaleza, siempre están tocando el piso, entonces hay que estar constantemente lavándolas. Los perros de apoyo, los perros guía en este caso, hay que buscar que su higiene sea completa. Ellos son
pueden ser portadores de este virus, no es que lo transmitan, pero sí lo pueden traer en su cuerpo, ¿no? Creo que desde ese punto de vista, y la guía habla más de estos asuntos, pero quiero centrarme, sobre todo por los tiempos, en un asunto. La guía está siendo un elemento que coadyuva hacia el ejercicio de un derecho. El derecho es a la salud, el derecho es a la posibilidad de que las personas con discapacidad seamos tratados con dignidad, con respeto, con conocimiento de que no podemos ser excluidos por nuestra condición. Y sin duda alguna que esta guía ayuda al sector salud a conocer todos estos elementos para que precisamente no por un acto de omisión pensemos que de alguna manera no se hicieron las cosas porque simplemente no se supo. No, pues esta guía permitirá que sí se sepa cómo hacer las cosas. Sin duda alguna que si esto no sucede, si esto lo seguimos viviendo en el sector salud, en el sector laboral, en el sector transporte, comunicaciones, hay herramientas, hay vías para poder nosotros manifestar que se nos está excluyendo, que se nos está discriminando. Desde una Contraloría Interna que todas las dependencias tienen, desde organismos autónomos como puede ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando hay actos de gobierno que están violando nuestros derechos humanos, se pueden presentar quejas. Desde CONAPRED, que es una instancia que en esta guía ha jugado un papel muy importante. Nos han asistido en la conformación de esta guía desde su integración, desde cómo generar los contenidos. Y esta instancia, sin duda alguna, estará siempre atenta a que si consideramos la necesidad de que gobierno, sociedad civil, particulares, sintamos que nos están violando nuestros derechos humanos y nos están discriminando, ahí podemos acudir a las instancias locales, a COPRED, en este caso de la Ciudad de México, y en los estados también hay instancias que están trabajando ahí. Me parece que en ese sentido es con donde tenemos que trabajar también en qué es lo que vendrá. Hoy tenemos una guía para esta epidemia, para este momento de crisis de salud, pero me parece que esta guía tiene que mantenerse viva para lo que viene e incluso reforzarla con algunas, yo diría que ya no guías, reforzarlas con políticas públicas que se queden ya de manera permanente en el sector salud y en todos los demás sectores. Decía bien claramente Cecilia, y eso lo sumo en este sentido, vamos hoy a ser, creo, más víctimas de discriminación que antes. ¿Por qué? Porque ahora, desafortunadamente, esta estigmatización en la que vivimos muchas ocasiones, ahora se va a sumar es que la persona, como tiene discapacidad, seguramente no guarda los elementos de higiene necesarios. Es que esta persona hay que alejarnos de ella porque tal vez nos contagie. Cosas que desafortunadamente pasan y que son fuera de la realidad. Por ello creo que me parece que las organizaciones y nosotros mismos, las personas con discapacidad, con los hechos tenemos que demostrar que estamos cumpliendo con las medidas que hoy por hoy se están estableciendo y lo único que requerimos es que también el entorno, la sociedad, las autoridades coadyuven a que esto pueda suceder ahora que ya estemos fuera de nuestras casas. Estos manuales, estos protocolos que se están planteando para las escuelas, para los trabajos, para el transporte público, sin duda alguna que debemos tener acceso a ellos para incorporar el tema de las personas con discapacidad, que yo casi estoy seguro que no lo están contemplando y que es tiempo para que lo hagamos. De otra manera, quedaremos fuera nuevamente y estaremos siendo víctimas de discriminación. Cierro con eso y agradecer sin duda alguna a CONAPRED, a CONADIS, al sistema DIF y sin duda a la Secretaría de Salud, con quien tenemos una gran apertura y que seguramente seguiremos contando con ellos, con la distribución de esta guía a todo el Sistema Nacional de Salud. Y de verdad, esto es una respuesta que garantiza no solo la salud, la vida de muchas personas. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Pues de suma relevancia todas las participaciones y todas las voces que hemos tenido en esta jornada.
Y pues yo quisiera, doctor Ricardo, si nos permites, hay varias preguntas que están haciéndonos llegar a través del chat e incluso de Facebook. Y he seleccionado algunas porque hay varias, pero me parece que hay algunas que son importantes. Por ejemplo, si es que esta guía, que además quizá decir que es una guía que por lo pronto se tiene en un formato electrónico, si es que se va a publicar, si es que hay esta intención de publicarla, y cuáles son los formatos en los cuales se publicaría. Y si esta guía ha llegado de alguna forma a las instancias de salud. También, cómo harán llegar esta guía a las escuelas una vez que se regrese a la llamada nueva normalidad. Adelante. Muchísimas gracias. La guía sí se ha hecho llegar a las autoridades de salud con la instrucción de distribuirla sobre todo a los hospitales y centros de salud de los diferentes niveles. Recuerden que tenemos tres niveles de atención en el sistema nacional de salud. El primer nivel de atención, que es el básico, el centro de salud, la unidad de medicina familiar. El segundo nivel es la hospitalización general. Y el tercer nivel son los hospitales de alta especialidad. Entonces, se ha hecho llegar a ellos para la distribución en sus estados. Recuerden que resulta bastante complicado también tener el control sobre cómo hacer llegar un documento a más de 26,000 unidades de salud de todo el sistema, si no es con el apoyo de las instituciones que conforman este sistema y sobre todo de las personas titulares de las secretarías de salud de cada uno de los estados de la República. Esta guía lo que nos ha permitido es conocer y reconocer como dicen en inglés, los gaps, ¿no? Los hoyos, las faltas, las omisiones que se tienen con respecto a muchos de los derechos que no se pueden ejercer de forma regular por las fallas estructurales y sobre todo de los determinantes sociales. Y en este caso, Federico y quienes ya han interactuado conmigo, hablo de los determinantes sociales de la salud. Ahora le quito el apellido de la salud porque en general son los determinantes sociales de la vida. ¿Sí? Una banqueta que no tiene una rampa adecuada para personas usuarias de silla de ruedas, pues es un determinante estructural que no impacta en la salud, sino que impacta en la movilidad y en la forma en que esta persona puede acceder a una banqueta segura, así como una persona que no usa la silla de ruedas. Entonces, esta guía particularmente nos ha hecho ver cómo en todas los lineamientos, documentación o guía que estamos ahorita definiendo para la nueva normalidad, tenemos que contemplar siempre un apartado de cómo abordar en esta nueva normalidad a las personas que viven con diferentes discapacidades. Y bueno, uno de los ejemplos es y será el retorno a las escuelas, ¿no? Entonces, bueno, esta base es eso, un piso mínimo en el que ya estamos parados para que de aquí para adelante este piso mínimo se le vayan construyendo escalones para ir subiendo poco a poco en el avance para que todas las personas puedan ejercer todos los derechos a los que tenemos
por la simple y sencilla razón de haber nacido. Con las condiciones con las que uno haya nacido, con alguna enfermedad que se deriva en una discapacidad posterior, y bueno, estos errores de los que he escuchado, ¿no? Sobre cómo se le habla en el sistema de salud al acompañante, como si la persona con discapacidad, que es la que ha requerido la atención a su salud, casi no estuviera ni siquiera ahí. Y bueno, eso sucede con personas adultas mayores, no tienen, a lo mejor sí tienen idea de cuánto, pero uno tiene esta costumbre de decir, no tienen idea de cuánto, pero así sucede. O sea, va la señora o el señor, persona adulta mayor de 80 años, y en lugar de asumir que es el acompañante de menor edad el que debe estar prestando atención a lo que yo le digo a mi paciente adulto o adulta mayor, no, lo ignoramos, la ignoramos, ¿no? Y le empezamos. Sí, doctor Cortés, hemos perdido un poco tu señal. Quizá. Vamos a dar las instrucciones. Gracias. Entonces, todo esto son aprendizajes, ¿no? De los cuales también se sientan bases que no se deben de perder, no se deben de perder, y bueno, acordar entre todos cuáles son los mejores mecanismos de comunicación. La verdad es que asumo y entiendo, querida Cecilia, la necesidad de por qué tuvieron que acudir a un juez para lograr algo. Y es porque probablemente las puertas de muchas autoridades siguen cerradas, pero de otras están abiertas, y no hay mayor necesidad en esta secretaría, no hay mayor necesidad de acudir con jueces, porque las puertas de las oficinas están abiertas, y no solo las puertas, sino también las orejas, los oídos y los cerebros están abiertos. Recuerden que por ahí hay algunas palabras que no recuerdo a quién se le pueden atribuir, ¿no? Si la mente es como un paracaídas, si no está abierta, no sirve de nada cuando uno se avienta. Entonces, vamos a tomar la palabra. Con mucho gusto, Cecilia, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a continuar con esto. Yo he tomado nota de todas las palabras de cómo podemos atender mejor estas necesidades de ejercer derechos a las que tenemos todas las personas, y que creer que siendo generales estamos ocupándonos de todas las personas. Más bien tenemos que entender que hay que ser lo más particular posible para entonces sí atender a todas las personas. Si yo logro hacer una ley que diga todas las banquetas deben de tener estas características para que las personas usuarias de sillas de ruedas tengan la movilidad, e insisto, es un solo ejemplo, tengan la movilidad suficiente, entonces sí estoy viendo para todas las personas, porque las personas que no somos usuarias de silla de ruedas tendremos la misma capacidad y oportunidad de movernos en una banqueta que tiene rampa, porque yo puedo caminar sobre la rampa, pero una persona usuaria de silla de ruedas no va a poder utilizar una banqueta con facilidad si no tiene una rampa, si no está bien planita, si no tiene ciertas características. Entonces, todo esto, créanme, cuando esta Dirección General de Promoción de la Salud se transforme en la Dirección General
de políticas de salud pública, vamos a buscar y a encontrar, sobre todo porque para no ser, como dicen en Yucatán, lo busco y no lo busco, ¿no? Lo busco y sí lo busco, sí lo encuentro, sí hay que encontrarlo. ¿Cómo hacer que las políticas públicas sean saludables y sean para todas las personas? Entonces, aquí cierro mi comentario sobre esta primera cuestión. Sí, muchas gracias. Pues creo que la pregunta es reiterativa en el sentido de cuál hay una preocupación de cómo será el regreso, cómo esta guía puede extender sus orientaciones o si se tendrán que construir orientaciones nuevas o si hay un plan específico para el regreso a la nueva normalidad en las escuelas y en el trabajo. Creo que esa es una preocupación que se está observando en los comentarios y que no es una preocupación menor, sin duda, porque, bueno, lo decía yo hace rato, nos ganó el tiempo, le ganó al sector oficial y ahora pues todavía estamos a 15 días del regreso y quizá eso será importante. En un momento te doy la palabra, Ernesto. Y la otra pregunta tiene que ver con cifras, ¿no? El hecho de si es que ustedes tienen datos de cuántas personas con discapacidad han enfermado o incluso han muerto. Y yo ahí haría una observación más, una preocupación de SECONFE, cuando el subsecretario Gatell informaba que una persona con síndrome de Down había fallecido. Ese mismo día, en el estado de Sinaloa, teníamos el reporte de otra persona, un varón, que también había enfermado y también había fallecido. Y recientemente, a través de nuestra red, también hemos tenido un par de comentarios de gente que ha estado enferma. Entonces, ¿cuál es el protocolo que se está siguiendo justamente para saber cuántos enferman, si los está atendiendo el sector público o privado, cuáles son las estrategias que se están tomando y el número de defunciones? Gracias. Muchas gracias a CONFE y a todas y todos por las preguntas. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que se utilizó y que se sigue utilizando para documentar a las personas que han registrado una infección por SARS-CoV-2, ya sea de función o recuperación, es el sistema de vigilancia que se generó durante la pandemia de influenza hace 11 años. Estamos ahorita con otras necesidades, particularmente el nuevo sistema de registro de personas que enferman de alguna infección o enfermedad respiratoria aguda, que es la forma correcta de vigilar la enfermedad. Y eso quiero que quede también con cierta claridad. La estrategia de la Organización Mundial de la Salud, en el que decía que a todas y todos hay que hacerles pruebas para ver qué es lo que sale, inclusive si eres contacto de alguien que no has tenido sintomatología, es incorrecta. Así lo puedo decir tranquila y mente, pues soy técnico en eso y siempre hay que estar sobre la técnica. Y nosotros lo que hemos hecho es tener una vigilancia centinela. Ese sistema, lamentablemente, al igual que que hace años, no contemplaba ciertas características especiales de las personas que han enfermado, como su situación de vivienda, ¿no? De si es una persona que no tiene casa, que vive en calle, de migración, que es una situación también específica porque no logran, no tienen la confianza de acercarse a los servicios de salud, y también
de las características de discapacidad de las personas que acuden a recibir atención. Esto diferente a las personas que desafortunadamente han perdido la vida, dado que el certificado de defunción sí contempla la variable de si esta persona vivía con discapacidad, si no lo tengo mal entendido, si no recuerdo mal. Sin embargo, ya el sistema de vigilancia, el sistema de información de las personas que han enfermado por esta infección respiratoria aguda, ya contempla, gracias a este trabajo que hemos tenido entre la Dirección General de Promoción de la Salud y las organizaciones de la sociedad civil, ya contempla la variable y qué tipo de discapacidad, por lo que las estadísticas nuevas podrán contemplar las personas que han sido atendidas por COVID-19 y que vivan con una discapacidad. Esto pues lleva también una especificación para los servicios de salud, para darles a entender por qué se genera una nueva variable en un sistema de información, y la solicitud de que siempre sea una variable de llenado obligatorio para que no se quede como nula. Luego eso es lo que sucede. Cuando uno descarga la base de datos, de repente empieza a ver nulo, 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 nulo. Y el nulo, luego uno no sabe si se le olvidó registrarlo, si el nulo es no. Entonces siempre tiene que decir sí o no, ¿no? Entonces, hay que recordar también que los certificados de defunción llevan un proceso específico y especial en su llenado y en su envío a las autoridades civiles y epidemiológicas, y que además tienen un proceso de validación extenso, por lo que las cifras que pudiéramos presentar del análisis de diferentes certificados de defunción van a ser preliminares. Como pueden ustedes conocer, a nivel mundial esta es una práctica habitual. Siempre pongo de ejemplo aquel país sumamente poderoso económicamente en este mundo, que es los Estados Unidos. Y si ustedes buscan las estadísticas vitales de los Estados Unidos de América, el año más reciente que tienen es 2018, al igual que nuestras estadísticas vitales, cuya autoridad es el INEGI. Nosotros lo que hacemos es ratificar o rectificar las defunciones que son por causas de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, en este caso COVID-19, pero sí podemos tener un acercamiento a lo que se va a tener oficialmente. ¿Qué es lo que presentamos todos los días a las 7 de la tarde? Es la estadística que hacen los epidemiólogos estatales sobre un registro. Siempre es mejor ponerse de ejemplo uno. Si Ricardo Cortés Alcalá, de 43 años, chaval de 43 años, fue diagnosticado con COVID-19, cuando inició sus signos y síntomas, cuando se presentó a recibir atención y su estatus, recuperado o defunción, ¿no? Entonces, cuando se queda como defunción, ahí es en donde nosotros se cambia automáticamente y pasa a este grupo de personas que lamentablemente han fallecido, pero después se verá con el certificado de defunción ya la realidad. Vamos a empezar a... Perdón, doctor, en concreto... Adelante. Gracias. En concreto, entonces, quiere decir que hoy, ¿cuántas personas con discapacidad han fallecido por COVID?
Hoy no tengo el dato. Hoy no podemos tener el dato porque ese dato se registra en los certificados de defunción y no en el sistema de vigilancia epidemiológica. Y entonces cuando tengamos ya los datos de los certificados de defunción, qué tanto retraso tengan, no lo sé. Eso lo maneja la Dirección General de Información en Salud y estamos solicitando ya los datos para poderles presentar mejor información a todas y todos. Muchas gracias, muchísimo lo vamos a agradecer. Nos parece que es un dato que ha causado pues mucha incertidumbre y preocupación entre las organizaciones y la comunidad y familiares. Nos parece que sí sería una solicitud atenta para tener esta información, sobre todo como para muchas cosas, el impulso a nuevas políticas públicas de sociedad civil, la medición de qué tanto los cuidados que se tuvieron en casa contribuyeron o no al preservar la salud, etcétera. Entonces hay muchas cosas vuelvo a decir que las personas con discapacidad, las organizaciones y sus familias podrían tener como referentes si tuviéramos esa información. También, bueno, estamos prácticamente cerrando esta mañana, ya tarde prácticamente, ¿no? Mediodía. Lo voy a dejar solamente como algunas reflexiones porque le vamos a dar la palabra a Federico Núñez, ofreciendo una disculpa tanto a Ceci como a Ernesto, pero si no, tendríamos que volver a abrir el micrófono y ya el tiempo apremia. Observaciones como cómo se va a hacer llegar la guía al DIF, considerando que también ahí hay personas que acuden de manera frecuente y que también van a situaciones de rehabilitación, por ejemplo. Y también hay una percepción de que en las conferencias en donde se informa, las conferencias vespertinas, se dan datos sobre COVID, la pandemia, solamente se está atendiendo a la accesibilidad a personas con discapacidad auditiva por el asunto de la lengua de señas. Creo que Ernesto ya hacía alguna observación sobre esto. Y también, bueno, dónde acudir cuando una persona con discapacidad adquiere la enfermedad de COVID. Mucha insistencia sobre cómo van a regresar los niños y las personas a trabajar a la escuela. Insistencia sobre eso. Entonces, lo voy a dejar solamente como reflexiones, considerando, doctor Ricardo, que de alguna forma seguimos teniendo contacto con ustedes a través del Movimiento 312 y otras organizaciones y otras instancias de gobierno. Nos gustaría muchísimo tener la posibilidad de la respuesta para compartirla en nuestras redes y con nuestros usuarios. Federico, adelante. Tu micrófono está cerrado. Ya, muchas gracias, Gaby. Primero, bueno, felicitarte por tu gran conducción de este webinar, súper interesante. A todos mis compañeros, creo que todos hemos aprendido mucho. Pero más allá, quisiera dejar algunas reflexiones y hacerle una pregunta muy puntual al doctor Ricardo Cortés. ¿La guía se publicará en el diario oficial de la Federación? Si se tiene esa intención, ¿cuándo se hará? En fin, esta mecánica para que sea un documento oficial, también ya no hay tiempo, pero también si lo hicieran llegar a Gaby, creo que es una inquietud que muchas organizaciones nos han manifestado. 2, el COVID ha tenido, pues, entre las cosas, si se puede llamar así, positivas, que ha generado una gran unión de los diferentes colectivos y una organización distinta de las personas y las organizaciones sociales. Y esto nos está pasando en forma muy importante en los colectivos de las personas con discapacidad. Y creo que es de vital importancia porque ¿qué viene ahora después del COVID? En dos sentidos. Por un lado, bueno, lo decía muy bien Ernesto, tenemos que seguir trabajando para que convirtamos esta guía y todos los esfuerzos previos que están plasmados en la Estrategia Nacional de Salud Inclusiva. Políticas públicas muy puntuales, muy concretas, y que cuando pase la emergencia, entonces generemos condiciones permanentes para que las personas con discapacidad puedan vivir a plenitud sus derechos humanos. Y la segunda, post-COVID, que realmente en lo personal quizás por una formación profesional o de formación profesional, soy economista, me preocupa mucho,
es la gran y profunda crisis económica que se avecina en nuestro país. De por sí, el colectivo de las personas con discapacidad ha sido un colectivo al cual históricamente se le han destinado en forma muy escasa los recursos públicos en el tema. Ha sido un colectivo en el que siempre de alguna forma ha quedado al final en los presupuestos públicos. Y me parece que es muy importante que todas las organizaciones sociales en el tema sigamos trabajando juntos, nos unamos más, seamos más empáticos y trabajemos para evitar hasta donde sea posible que esta nueva realidad económica que viviremos en los próximos meses no afecte los de por sí ya exiguos fondos y presupuestos para nuestro sector de la población. Decía la encuesta del ENADIS 2017 que el grupo de personas con discapacidad es el sector más discriminado de México. Esto no puede continuar, esto tiene que cambiar y la única forma es que trabajemos cada vez más unidos, cada vez empujando en todos los frentes que sean necesarios los derechos de las personas con discapacidad. Y en ese sentido, aprovecho para comentarle a la gente que nos escucha, estamos trabajando también desde Movimiento 312 en toda una estrategia nacional por el acceso efectivo a la educación de las personas con discapacidad o la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Vamos muy avanzados y ya les haremos llegar próximamente los avances de esta estrategia y los logros que estamos teniendo y queremos invitarlos a todos a que se sumen para que sigamos avanzando en todos los frentes que exige la realidad de las personas con discapacidad en México. Y ahí con eso cierro mi comentario, agradecer, muchas gracias Gaby y felicitarte nuevamente por este gran esfuerzo, a CONFE y ojalá pronto podamos continuar con estos webinars tan interesantes. Muchas gracias. Doctor Ricardo, ¿tienes alguna cuestión más que comentar, agregar para cerrar? Sí, claro, con muchísimo gusto. La publicación de documentos en el Diario Oficial de la Federación tiene características muy específicas. Esta guía, la verdad es que no estoy tan seguro de que cumpla con estas características para poder ser publicada en el Diario Oficial de la Federación y que sea de, como dice el lenguaje legal, de observancia obligatoria y de actuación obligatoria. Diferente si implementamos unos lineamientos específicos para la atención a la salud de personas con discapacidad que contemplen reglas y protocolos que de forma obligatoria tendrían que llevar a cabo las unidades de salud, los titulares de hospitales, de servicios de salud, etcétera. Eso, hay dos opciones para el análisis. La primera opción es la institucional, que pueden ir en paralelo, ¿no? La institucional, que sería yo someter la guía descrita a la opinión de la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, con la solicitud de que nos dé su opinión para saber si esta guía se puede publicar en el Diario Oficial de la Federación. Esa opción 1, ese carril 1 es teóricamente sencillo, pero hay uno que es como el carril, el exclusivo de peaje que hay arriba en el segundo piso. Y ese es mi querido amigo Ernesto Rosas, que a lo mejor él nos dice, Ricardo, cumple con todo, se puede publicar en el Diario Oficial de la Federación y lo sometemos para hacerlo. Con todo gusto, y como les digo, son dos caminos paralelos, pero como se dice en inglés, el fast track de mi querido Ernesto será mucho más útil para ya, con conocimiento de causa, decirle a la Oficina de la Abogada General que es un documento que se puede publicar en el Diario Oficial de la Federación y que serviría mucho
para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en el contexto de la protección de la salud ante esta emergencia sanitaria, y podemos hacerlo. La emergencia nos ha detenido a todos muchas cosas, pero la vida no se detiene, y la vida va a continuar después de este tiempo en el que la emergencia nos asusta y nos asusta a todos, créanme. No soy la excepción, aunque parezco muy seguro en la cámara. Llegar a casa y ver a mi familia, que también está encerrada, también está siendo afectada su salud mental. Mi hijo de 3 años me dice que si el coronavirus ya se va, y que si el coronavirus ya se va, y que si el coronavirus ya se va. Y tengo otro adolescente, tienen una pequeña diferencia de 9 años entre uno y otro, y el adolescente, pues la adolescencia ya es por sí difícil, encerrados un poquito más, y además con mamá 24 horas, 7 días a la semana, es todavía más difícil, perdón que lo diga, pero es que sí, convivir con una sola persona, con un solo grupo de personas, 24 horas, 7 días a la semana, durante ya no sé ni cuántos, creo que 53 días, es muy, muy difícil. Entonces, estamos contemplando todo lo que se pueda contemplar para la nueva normalidad. En materia del ejercicio laboral, estamos pidiendo que, de acuerdo al semáforo, famosísimo semáforo que hemos comentado, las personas con discapacidad y sus cuidadores y cuidadoras, sus personas cuidadoras, sean contemplados como personal esencial y como personas en vulnerabilidad específica, para poder utilizar, o sea, seguir en el trabajo a casa o seguir teniendo consideraciones especiales como para las personas adultas mayores, personas embarazadas y personas que viven con alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, VIH, cáncer. Entonces, también lo será para las escuelas. Para las escuelas estamos pensando muchas otras cosas. Y para el regreso a la normalidad, créanme que estamos intentando analizar todas las posibilidades para que un nuevo brote no sea de la misma magnitud. Garantizo que habrá nuevos brotes, pero que estos brotes sean con menor magnitud y más espaciados, para poder seguir con nuestra vida lo más normal posible. Yo con esto cerraría mi comentario, y como también ya me enseñaron, muchas gracias a todos y quédense en casa. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a todos nuestros panelistas, en especial a Ernesto Rosas, que desde CONFE contribuyó muchísimo con su trabajo para la elaboración de esta guía, que a todas las personas que nos han acompañado hoy, mil gracias por sus comentarios. Recordarles que este programa va a quedar grabado y lo podrán observar nuevamente a través de Facebook. Gracias por la apertura de la Secretaría de Salud para orientarnos y para ser sensibles ante estas solicitudes en donde las personas con discapacidad sean vistas con respeto, con dignidad y sobre todo como personas que participan. Que la nueva normalidad realmente sea una normalidad que acoja a las personas con discapacidad con una visión incluyente. La salud inclusiva es realmente para todos. Muchas gracias y los esperamos hoy en la noche a las 8:30 de la noche para el webinario que tendrá lugar con el tema qué hacer con niñas y niños con TDA, con trastorno y déficit de atención e hiperactividad en tiempos de contingencia, en donde nos va a acompañar el doctor Eduardo Barragán Pérez, presidente de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.